1998, Perú, Lima. En el patio de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, alumnos y docentes se encontraron con una extraña escena, una bolsa negra de plástico que se arrastraba sola sobre el piso. Esta se deslizaba alrededor de blancos de tiro previamente pintados sobre el suelo del patio universitario. Desde el interior de la bolsa se alternaba el ruido de una radio que transmitía melodías románticas con una fuerte voz femenina, la cual recitaba nombres, edades y profesiones. Juan Mariños, 32 años, Centro Federado de Mecánica. O interpretaba el vals peruano Ódiame. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que el olvido. Esta potente voz pertenecía a la artista peruana Elena Tejada Herrera, quien en el marco del aniversario de la Facultad de Letras fue invitada a realizar una intervención artística, dando así forma a una de sus primeras performances. Recuerdo, al ver por primera vez el registro de esta performance, me quedé impactada. Entre la incomprensión del juego de todos los elementos en escena, lo que más destacaba en mi mente era el título de la obra, la potente palabra recuerdo. De ahí se gestó una duda. ¿Pueden las performances generar recuerdo? Y si es que sí, ¿cómo lo hace la obra de Elena Tejada Herrera? Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que el olvido. Entre 1992 y el año 2000, el Perú vivió bajo la dictadura de Alberto Fujimori. Aunque había sido elegido democráticamente en 1990, al poco tiempo cerró el Congreso, tomó el control del Poder Judicial y consolidó un gobierno autoritario. Tomar las siguientes trascendentales medidas. Primero, disolver, disolver temporalmente el Congreso de la República. Con el pretexto de combatir el terrorismo y estabilizar la economía, Alberto Fujimori cometió graves violaciones de derechos humanos, impuso una censura sistemática y militarizó espacios públicos. Entre las atrocidades cometidas durante la dictadura está la masacre de la Cantuta. En julio de 1992, 9 estudiantes y un profesor de la Universidad Enrique Guzmán y Valle fueron secuestrados, asesinados y enterrados clandestinamente por el Grupo Colina, un escuadrón de la muerte vinculado al Estado. La performance alude directamente a este hecho. Al gritar los nombres y los apellidos de estos desaparecidos, la artista reafirma su existencia, pensándolo desde las palabras de la investigadora, escritora y curadora Florencia Portocarrero. La repetición de los nombres funcionó tanto como un intento de elaboración del trauma, como un llamado a la conciencia ciudadana, a la empatía y a la solidaridad en un contexto en el que las víctimas del conflicto se encontraban en proceso de ocultamiento. El acto artístico de Elena resiste al olvido impuesto por el Estado autoritario que intentaba salvajemente borrar toda posible huella de identidad. En palabras de la propia artista, la creé para ese contexto porque trata de estudiantes similares al público en la Universidad de San Marcos. Los estudiantes sanmarquinos eran reprimidos y violentados, al igual que lo fueron los estudiantes y profesores asesinados, a quienes refiere la performance Recuerdo. Este encubrimiento estatal también se presenta en la utilización de la radio. Como se mencionó anteriormente, la manipulación mediática fue una herramienta clave para suprimir la opinión pública durante la dictadura. Con el asesoramiento de Vladimiro Montesinos, el gobierno controló los principales canales de televisión y lanzó una ola de diarios sensacionalistas conocidos como la prensa chicha. A través de ellos atacaban a la oposición y distraían a la población con noticias vacías y entretenimiento banal. El objetivo era claro: desinformar y adormecer la opinión pública. Recuerdo reconfigura la lógica manipuladora del régimen.
La radio, en lugar de encubrir, expone. Su uso irónico subvierte el rol que tuvo durante la dictadura, cuando las melodías dulces distraían de la violencia estructural. Asimismo, al superponer la música con los nombres de los desaparecidos, Elena reproduce la estrategia estatal de solapamiento entre la forma sensacionalista y el contenido violento, transformándola en herramienta de denuncia. Así, lo que antes se usó para silenciar, aquí sirve para recordar. En la performance, el cuerpo de Elena no aparece como una unidad autónoma, sino como un cuerpo materia inseparable de la bolsa negra que la contiene. No se trata simplemente de un cuerpo oculto, sino de un cuerpo extendido, donde sujeto y objeto se contaminan para generar sentido. La bolsa no solo encierra al artista, encierra la memoria negada y el cuerpo desaparecido. Su materialidad desechable dialoga con las estrategias de eliminación del régimen fujimorista, evocando directamente los cadáveres sin nombre. Como señala Florencia Portocarrero, el cuerpo del artista toma el lugar del ciudadano torturado y desaparecido. Así, la bolsa se convierte en una tumba móvil, una urna precaria que emite sonidos y resiste al silencio del olvido. Elena no representa la muerte, la habita. Mediante esta acción, la artista invierte los códigos de la visibilidad. Al no mostrarse, muestra lo que no se quiere ver, la persistencia de los cuerpos ausentes. La bolsa funciona también como un archivo corporal, un medio para vehiculizar nombres, voces y recuerdos. Como plantea Diana Taylor, la performance actúa como un repertorio frente al archivo oficial. Es el acto efímero, encarnado, que guarda y transmite memoria a través del hacer, del cuerpo y sus materiales. La transmisión de recuerdo y memoria se potencia al desarrollarse en el patio de una universidad frente a un público compuesto por profesores y estudiantes. Al encontrarse con esta acción, el público no solo asiste como espectador, sino que es interpelado a no olvidar a los desaparecidos y a denunciar la violencia estatal que se ejercía. Así, participan de forma silenciosa o inconsciente en la construcción de una memoria viva y colectiva. Aparte, la presencia de estos cuerpos alrededor de la obra, aunque parezca pasiva, era fundamental. Sin saberlo, el público protegía al artista con su mera observación, formando una barrera humana ante la amenaza militar que en aquel entonces ocupaba la universidad. La propia Elena Tejada Herrera lo señala. Realicé esta acción en una universidad estatal con los militares en las cercanías. El público era mi única protección. La audiencia, entonces, presenta una doble función. Por un lado, sostiene la memoria que la performance invoca, y por otro, cuida y resguarda al artista, encarnando una forma de resistencia colectiva. En la performance, el recordar y consecuentemente la memoria no aparece como un contenido fijo ni como un simple acto de evocación, sino como una práctica encarnada que se activa en el presente, a través de la repetición de nombres, el cuerpo oculto y la materialidad precaria de la bolsa. Elena Tejada Herrera convierte la performance en un dispositivo que rehúsa el cierre del pasado y lo mantiene en circulación. En este sentido, la performance no solo responde a la pregunta sobre si se puede generar recuerdo, sino que demuestra cómo lo hace, mediante la insistencia, la incomodidad y la implicación del público en una experiencia compartida. Recuerdo revela que la memoria no persiste en los archivos oficiales ni en los discursos establecidos, sino en su activación constante. Como señala la profesora Jane Blocker, el acto de recordar no se completa, sino que es un proceso continuo de repetición y renovación. Así, la obra sostiene que recordar es un acto colectivo vulnerable y siempre inacabado, porque, como pone en evidencia esta acción, el recordar solo existe cuando se ejerce, cuando se dice, se escucha y se encarna una y otra vez en cuerpos vivos que se niegan a olvidar.